Cordial saludo, apreciados estudiantes. Soy su profesor Jorge Yair Sánchez Ríos y en esta oportunidad les doy la bienvenida a esta clase teórica de la nomenclatura de sales. Es decir, que en estos breves instantes estaremos haciendo una descripción muy detallada y muy pormenorizada de cada uno de los sistemas de nomenclatura de las sales. Es muy importante que para que usted pueda comprender cómo se nombran las sales, pues que ya tenga en cuenta, o tenga muy claro, perdón, el proceso de formulación y de nomenclatura de óxidos, hidróxidos y de ácidos, porque aquí básicamente vamos a tener un compendio, o aquí confluyen esas tres funciones químicas inorgánicas. No olvidemos que las sales no tienen grupo funcional y es por esa razón que las sales pues tienen esa clasificación. Recuerden que las sales pueden ser neutras, pueden ser ácidas, pueden ser básicas o pueden ser dobles. ¿Y de dónde provienen las sales? Pues recordemos que las sales provienen de la sustitución total o parcial de los hidróneos de los ácidos, es decir, de la sustitución total o parcial de los hidrógenos de los ácidos. Entonces, cuando tenemos una sal neutra, pues quiere decir que se han sustituido todos los hidrógenos del ácido. Por eso se llama sal neutra, porque no quedan ni hidrógenos ni OHs en la molécula o como producto de la reacción. Es por eso que también es importante que antes de mirar cómo funcionan o cómo se nombran las sales neutras, usted ya debe tener claro que es un ion. Y esos iones, recuerden que pueden ser o positivos y negativos. Que los iones positivos se denominan cationes, y esos cationes se forman cuando los metales, principalmente, pierden o transfieren sus electrones. Y los iones negativos se denominan aniones y se forman cuando reciben esos electrones que han venido liberando los cationes. Ya con esta breve introducción y con este breve contexto, ahora sí vamos a mirar cómo se nombran las sales bajo la nomenclatura tradicional. Arrancamos con la tradicional porque es la que nos da el sustento o el soporte teórico para los demás sistemas de nomenclatura. La nomenclatura tradicional empieza a nombrar la parte negativa, es decir, los aniones. Y esos aniones tienen unas terminaciones, y esa terminación depende del ácido del cual provenga. Como lo podemos ver en pantalla, si nosotros tenemos una sal que termine en uro, eso nos indica, eso quiere decir que proviene de un ácido, aquí están los ácidos, proviene de un ácido que termina, de un ácido hidrácido, perdón. Y este ácido hidrácido, ¿cómo lo identifico? Si digamos que para mí esto todavía es muy nuevo y no sé, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo identificar un ácido hidrácido? Recuerden que los ácidos hidrácidos solamente se componen del hidrógeno y del no metal. Y los ácidos hidrácidos terminan en la palabra hídrico. Es decir, que el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, y el ácido yodhídrico, pues todos son ácidos hidrácidos. Por lo tanto, aquí también anotemos el ácido sulfídrico. Por lo tanto, todos estos ácidos van a formar sales que terminan en uro. Es decir, del fluorhídrico se forma el fluoruro, del ácido clorhídrico se forma el cloruro, del ácido sulfídrico se forma el sulfuro. Ahí tenemos ya la sal. Pero también yo puedo, a partir del nombre del ácido,
o de la terminación del nombre del ácido, saber qué sal me va a dar. Entonces, ya aquí vemos que los ácidos hidrácidos, es decir, los que terminan en hídrico, me forman sales terminadas en uro. ¿Y qué pasa con los ácidos oxácidos? Pues tienen dos terminaciones. Uno, la sal que termina en ito, proviene del ácido oxácido que termina en oso. Y la sal que termina en ato proviene de un ácido oxácido que termina en ico. Recuerden que la estructura de los ácidos oxácidos es más compleja, que es el hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Y por qué tenemos dos tipos de terminaciones? Porque recuerden que los elementos no metálicos pueden tener 2, 3 o 4 estados de oxidación. Y depende con el estado de oxidación que se esté trabajando, en ese momento, pues asimismo va a ser la terminación, pero también va a ser el prefijo. Si es el prefijo, si es el menor de los 3 o de los 4, pues utilizamos el prefijo hipo y terminación oso. Pero si es el mayor de los 4, pues utilizamos el prefijo per y la terminación ico. También los cationes, es decir, la parte metálica de la sal, pues tiene las terminaciones, ¿no? Y esto, pues cuando estamos trabajando con el menor estado de oxidación del metal, pues se utiliza la terminación oso, y cuando se trabaja con el mayor estado de oxidación del metal, pues se utiliza la terminación ico. A continuación vamos a ver de manera condensada la información que vimos, o la relación de la información que vimos hace un instante. Entonces recordemos que cuando los ácidos terminan en oso, me forman sales terminadas en ito. Ejemplo, el ácido carbonoso me produce la sal carbonito. El ácido que termina en ico me produce la sal terminada en ato. Ejemplo, el ácido carbónico me forma la sal carbonato. Les había dicho, el ácido carbonoso me forma la sal carbonito o el ion carbonito. Bien, y por último, pues tenemos que los ácidos terminados en hídrico me forman sales terminadas en uro. Yo les dije hace un instante. Ejemplo, el ácido sulfhídrico, ¿cuál es la fórmula? H2S. El ácido sulfhídrico entonces me forma la sal sulfuro. Y esa es la relación que debemos tener en cuenta para los nombres de las sales. El nombre del el nombre del anión depende estrictamente del nombre del ácido. Por eso es supremamente importante que usted tenga clara la formulación y la nomenclatura de los ácidos, tanto hidrácidos como oxácidos. Y aquí, a continuación, vamos a ver las características de la nomenclatura moderna. La nomenclatura moderna para las sales neutras combina la nomenclatura sistemática y la Stock. Y también primero nombra los aniones, es decir, la parte negativa de la molécula, y después nombra los cationes o la parte positiva de la molécula. Para darle nombre a los aniones, se utilizan prefijos numéricos que me indican la cantidad de átomos de oxígeno. Luego se escribe la raíz de el nombre del elemento no metálico, que debe ser pues diferente al hidrógeno y al oxígeno. Eso lo debemos tener muy en cuenta.
y la terminación ato. Pero también debemos indicar el estado de oxidación de este elemento de acá en números romanos, característico, y eso lo hemos visto tanto para óxidos, hidróxidos y ácidos, y también está aquí en la sal, en la nomenclatura moderna para las sales. Y para los cationes, pues se nombra el metal, tal cual como su nombre está descrito, y utilizamos el número de oxidación en números romanos para la nomenclatura moderna en sales neutras. Recuerden que las sales neutras son las sales o son el producto de la sustitución total de los hidrógenos de los ácidos. Es decir, las sales neutras no tienen moléculas, no tienen átomos de hidrógeno, ni OHs, ni iones hidroxilo dentro de sus fórmulas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar la nomenclatura para las sales ácidas. Recordemos que las sales ácidas son estas sales que contienen hidrógenos catiónicos o sustituibles, es decir, son las que se forman con la sustitución o a partir de la sustitución parcial de los hidrógenos de los ácidos. Y dicho esto, pues se tienen en cuenta los criterios dados para las sales neutras, es decir, que primero vamos a nombrar la parte negativa y luego la parte positiva. Primero nombramos los aniones, teniendo en cuenta esas características, y posteriormente los cationes. Y en estas fórmulas, ¿cómo distinguimos o cómo sabemos nosotros como estudiantes de química si estamos frente a una sal ácida? Porque pueden contener uno o dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Ejemplo, hay una sal muy famosa que es el NaHCO3. Fíjense que esta sal tiene todo, esto es el anión, ¿no? Es la parte negativa, y este es el catión. Y pues fácilmente podemos identificar los cationes, ¿por qué? Porque son los metales, ¿de acuerdo? Pero la característica de esta sal es que tiene la presencia de este hidrógeno que está aquí. Y como les decía, pues este es el NaHCO3, que es tal vez la sal ácida más famosa y con la que nosotros constantemente estamos teniendo contacto. ¿Cómo nombramos estas sales? Según las sales ácidas, según la nomenclatura clásica. Bueno, tenemos que si el metal trabaja con un solo número de oxidación, pues le vamos a dar el nombre del ion complejo, es decir, esto depende del ácido donde provenga. Escribimos la palabra ácido, la preposición de y el nombre del metal. Es decir, ahorita habíamos escrito para que de pronto quede más claro, ¿no? Esto es el ion carbonato, entonces esto sería, la manera de nombrarlo es de derecha a izquierda. Primero nombramos que este ion complejo, espérenme, permítanme cambio el color para resaltar esas cosas. Primero nombraríamos el ion complejo, esta primera parte, que es a lo que se refiere este primer recuadro. Nombre del ion complejo. Como es el CO3, pues este es el ion carbonato. Pero me dicen que después de nombrar el ion complejo, escriba la palabra ácido. ¿Por qué escribo la palabra ácido? Porque miren quién está acá. Está el grupo funcional de los ácidos. Y por último, la preposición de y el nombre del metal, que en este caso, ¿cuál es el metal que está? Está el sodio, pues simplemente escribo la palabra sodio. Esa es la forma como se aplica esa estructura. Recomendaciones para tener en cuenta. Si tenemos dos
o 3 hidrógenos, pues colocamos el prefijo di o tri a la palabra ácido. Ejemplo, si tenemos, no sé, el KH2PO3, PO4, pues eso sería, como tenemos 2 hidrógenos, pues utilizaríamos el prefijo di, fosfato diácido de potasio. Ejemplo. ¿Qué otra recomendación tenemos acá? Bueno, que cuando se han reemplazado la mitad de los hidrógenos del ácido, la mitad de los hidrógenos del ácido basta anteponer la partícula bi al nombre genérico de la sal. Por eso, volviendo a este ejemplo de acá, por eso esta sal se llama bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el carbonato proviene del ácido carbónico. Y fíjense que a este ácido se le han sustituido la mitad de sus hidrógenos. Por eso se puede nombrar como bicarbonato. Solamente aplica cuando se sustituye la mitad de los hidrógenos. Podemos, en lugar de la palabra ácido, reemplazarlo por el prefijo bi. Insisto, únicamente para la mitad de reemplazo de ácidos, de los hidrógenos del ácido, perdón. Bueno, ya sabemos que cuando el metal trabaja con 2 estados de oxidación diferentes, utilizamos la terminación oso para el menor y la terminación ico para el mayor, respectivamente, ¿no? Esto ya es algo que debemos tener muy claro desde la formulación de óxidos. Las sales básicas son aquellas sales que contienen, que en sus moléculas hay iones hidroxilos, ¿no? Entonces, digamos que aplica lo mismo que para las sales ácidas, lo único es que vamos a cambiar la palabra ácido por básico. Ya sabemos que si el metal trabaja con un solo número de oxidación, pues escribimos el nombre de la sal neutra correspondiente, utilizamos el prefijo numérico di o tri, pues según el número de iones hidroxilo que estén en la fórmula. Hacemos uso de la palabra básico porque estamos nombrando sales básicas. ¿Cómo identifico una sal básica, profe? Ejemplo, si usted se encuentra el CaOH-PO4, o no sé, podemos también el LiOH-SO4. Este es el sulfato básico de litio y este es el sulfato básico de calcio. Por eso al final colocamos el nombre del metal, ¿no? Estructura. Nombre de la sal correspondiente. Pues aquí como tenemos PO4, pues utilizamos el nombre del ion fosfato, que proviene del ácido ortofosfórico, bueno, que ya lo dejamos como, se ha adoptado la convención de que esta es la fórmula del ácido fosfórico, H3PO4. Nombre de la sal neutra correspondiente, esto es fosfato. Ion, ¿cuántos iones OH tenemos? 1, entonces no utilizamos ningún prefijo. Y luego la palabra básico y el nombre del metal, es decir que esto queda como fosfato, bueno, fosfato básico, ¿de quién? De, y el nombre del metal. ¿Cuál es el metal que está en la sal? El calcio, entonces fosfato, perdón que esto aquí no se ve bien, fosfato básico de calcio. Esta otra sal, esta que tenemos acá, el LiOH-SO4, ese es el sulfato. ¿Cuántos OH tenemos? 1, por eso simplemente coloco la palabra básico y el nombre del metal, que es litio. Bueno, acuérdense que
aquí también lo podemos, el calcio, como estamos hablando en la nomenclatura clásica, recuerden que el metal yo lo puedo hacer terminar en ico. O sea, que aquí en lugar de calcio, me queda como fosfato básico cálcico, o acá sulfato básico lítico. Pero digamos que se ha como adoptado la manera de colocarle el nombre del metal como tal, ¿sí? Pero si ustedes en algún texto lo encuentran de esa manera, es justamente porque están aplicando de manera estricta toda la nomenclatura tradicional. Ya sabemos qué sucede cuando el metal trabaja con dos números de oxidación. Yo creo que esto ya nos debe quedar muy claro, porque pues tenemos que hacer uso de las terminaciones según el estado de oxidación, sea el mayor o sea el menor. Continuando, vamos a hablar de las sales mixtas o dobles. En estas sales mixtas o dobles es porque vamos a encontrar la presencia de dos metales. Esa es la característica. Y se nombra de la siguiente manera. Primero, se toma el nombre de dónde sale, pues del ácido correspondiente, que eso lo veíamos al comienzo de la clase. Luego escribimos la palabra doble porque tenemos dos metales, ¿sí? Utilizamos la preposición de y los nombres de los metales se dan por separado y debemos utilizar la Y para poder indicar los metales que están dentro de la sal. Aquí tenemos algunas características que si queremos suprimir la palabra doble, pues simplemente omitimos la preposición de y el nombre de cada metal lo hacemos terminar en ico, que eso es característico de la nomenclatura clásica. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, pues vamos con esta explicación. Por ejemplo, ¿cómo identificamos una sal doble si tenemos, no sé, vamos a traer permítanme activar nuevamente la pluma, ok. Ejemplo de sal doble podemos tener el KMgPO4. Esto es el fosfato doble ¿de quién? De magnesio y potasio. Esto se llama fosfato doble ¿de quién? De magnesio y ¿cuál es el otro metal? Y potasio. Por eso se llaman sales dobles. Recordemos porque están presentes dos metales. ¿Y esos metales qué hicieron? Pues sustituyeron los 3 hidrógenos del ácido fosfórico. ¿Cómo se sustituyeron? Pues el magnesio sustituye 2 hidrógenos y el potasio sustituye un hidrógeno. Por eso no quedan hidrógenos dentro de esta fórmula. Además de eso, tampoco quedan hidróxidos y, digamos, se está haciendo reaccionar el ácido fosfórico con hidróxido de potasio e hidróxido de magnesio. Fíjense que no quedan ni moléculas ni átomos, ni de hidrógeno ni hidróxidos, y solamente aparecen los metales, que esta es otra forma o tipo de clasificación de las sales mixtas o dobles, que también proceden o son el producto de la sustitución total de los hidrógenos de los ácidos. Muy bien, hasta aquí esta explicación teórica de lo que son los sistemas de nomenclatura para las sales. Ya posteriormente estaremos desarrollando ejercicios de aplicación justamente para darle más contexto a toda esta teoría.
Muchas gracias por su atención y entonces pues nos vemos en las siguientes clases de ejercicios con formulación y nomenclatura de sales.